Cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra que es verdad. Te damos gracias, Señor, porque esas verdades contenidas en tu palabra alumbran nuestra mente, alumbran nuestros ojos, despiertan, Señor, nuestro espíritu y nos impulsan a querer ser más como tú, a imitarte. Señor, gracias porque ya de muchos años atrás nos has ayudado a entender que tú eres un Padre que nos guía, que nos exhorta, que nos anima, nos alienta, Señor, nos impulsa a crecer. Y gracias porque nos has ayudado a entender que quieres hijos tuyos, discípulos también, seguidores tuyos, disciplinados, Padre, y para eso nos entrenas, nos ejercitas, Señor, en la santidad, en la obediencia, en la piedad, en la justicia y en la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer todo esto por amor a ti, Señor. Con ese mismo amor con el que nos has amado, queremos honrarte, retribuirte y vivir para ti, Señor. Que se haga una realidad en nuestras vidas, en cada uno de mis hermanos aquí presentes, se haga una realidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Es nuestra oración esta mañana, y que tu bendita palabra, Señor, transforme nuestro corazón. Oramos esto en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Titulé esta enseñanza hablando de entrenamientos, un buen soldado de Jesucristo. Y bueno, pues hay un encabezado así en nuestras Biblias y vamos a remitirnos ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sé que la mayoría está familiarizado con este pasaje en nuestras Biblias. Y antes de leerlo, quiero dar una breve introducción al contexto. Pablo había pasado tiempo entrenando a Timoteo. La relación que ellos tenían era muy similar a una relación padre e hijo. Y Pablo había pasado años al lado de Timoteo, colaborando, pero había llegado el momento en el que Timoteo había crecido, aunque era joven, había madurado espiritualmente y había sido establecido como pastor, había respondido al llamado como pastor en la iglesia de Éfeso. Así es de que Timoteo, al haber sido entrenado por Pablo como su propio hijo, sabemos el tipo de relación que tenían. También Pablo ahora estaba lejos, ya no estaba con él. Estaba lejos y no podían hacer videollamadas por Zoom. Estaba lejos, una carta duraba meses en llegar. Así es de que la comunicación prácticamente estaba pues muy tenue. Y al estar lejos, encima de eso, Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta a Timoteo. Y Pablo le enviaba instrucciones en ambas cartas a Timoteo sobre cómo comportarse, cómo seguir respondiendo. De hecho, le recordó el llamado. Le dice, tú fuiste llamado y ese fuego necesita mantenerse avivado, Timoteo. Y esas eran las instrucciones acerca del llamado que Timoteo tenía. Y Pablo se mantuvo animando a Timoteo. También ya en ese tiempo Timoteo, dijimos, ejercía el llamado y pastoreaba la iglesia de Éfeso. Pero aquí está el asunto. Timoteo estaba enfrentando problemas que podían atentar contra su llamado y su ministerio. Ese es el contexto histórico de lo que estaba viviendo Timoteo, de lo que estaba viviendo Pablo al escribir esta carta. Y ahora sí vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen, ¿qué dice ahí? Soldado de Jesucristo, el título de nuestra prédica. Luego dice ahí, verso 4, ninguno que milita
o que se enrola en el ejército, ¿verdad? Ninguno que va a enlistarse al ejército se enreda en los negocios de la vida, es decir, en asuntos civiles. Yo alguna vez lo explicaba y decía, un soldado no le dice al que lo está entrenando o al general o al capitán o al comandante, le dice, espérame tantito, esta semana no voy a estar porque voy a ir a atender mi puesto de tacos de canasta. No puede, porque se enlistó en el ejército y va a dedicar su vida entera, 24 horas, 365 días al año, a servir en el ejército. Por eso Pablo, aún en esa época, usando como ejemplo el ejército romano, utilizó ese término. Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Verso 8, miren quién lo está enfocando. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Miren, a veces bromeaba, yo ahorita creo que ya no lo he hecho recientemente, pero cuando de repente alguno de mis hermanos, incluso mis hijos, me hacían preguntas bíblicas muy básicas, ¿no? Yo volteaba y les decía, ¿has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Ah? Dando a entender, oye, pues lo que me estás preguntando deberías saberlo. Este versículo, no sé si tú logras captar la esencia. ¿Tú crees que alguien debería decirle a un pastor, oye, acuérdate de Jesucristo? Es como si alguno de ustedes viniera y me dijera, oye, pastor, acuérdate de Jesucristo. Y yo te diría, ¿cómo me estás diciendo eso? Yo no me voy a olvidar de Cristo. Es algo absurdo que me estés diciendo eso. Y que me dijeras, no, sí, pero acuérdate, Jesucristo, del linaje de David, que murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, pastor. Yo me quedaría como sacado de onda, ¿no? Cualquier creyente que le dijeran, oye, acuérdate de Jesucristo, ¿qué pensarías? ¿Era necesario que Pablo le escribiera esto a Timoteo? Sí. No, dice Alex, para ese momento. No. Para cualquier momento es necesario acordarnos de Jesucristo. Es necesario tener en mente Cristo, porque vivimos, dice la palabra, que vivimos por Él y para Él. En Él nos movemos. Él obra en nosotros y a través de nosotros mora en nosotros. Entonces, ¿cómo olvidarnos de Jesucristo? Sigo, verso 9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dando a entender, estaba encarcelado. Mas la palabra de Dios, ¿qué cosa? No está presa. Qué verdad más gloriosa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Escucha, él está diciendo, esta palabra se va a cumplir porque Dios la respalda. Dice ahí, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero mira la parte opuesta, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ahora entiendo las lágrimas de Cintia o de Caro, y no solo de ellas, de muchos de ustedes que han mostrado que la lucha cristiana es difícil. Y si el tema de hoy es ser un buen soldado, no un soldado cualquiera, dice un buen soldado de Jesucristo, entonces quiere decir que el régimen, ¿cómo debe ser? Bueno. Y bueno, es duro, es difícil, es arduo. No necesito hablar de
todas aquellas actividades que el ejército realiza con sus soldados que está entrenando para hacerlos fuertes, ¿verdad? Que si la nieve, que si el agua, que si el desierto, que si tantos climas adversos, ¿verdad? Tantas situaciones tan adversas, y los entrenan para eso. Pero no me lo quiero enfocar hacia allá. Vamos a empezar con la primera parte. No voy a acabar hoy, va a haber parte 2, no sé si 3. Pero la primera cosa que quiero enfatizar para poder ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo empieza el verso 1? Dice así: tú pues, hijo mío, y ahí viene la primera cosa importante: esfuérzate. En tus fuerzas, dice ahí. Échale ganas, échale ganitas. No. Dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sabes, me impacta la cantidad de creyentes que no sabe definir lo que gracia significa, lo que gracia es. No es solamente el regalo inmerecido de Dios. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Si vamos a la definición que la mayoría de los creyentes no sabemos, no nos dice nada. No nos dice nada más que fue un regalo gratis, algo que no merecíamos. Como la mayoría de los iPhones que le regalamos a nuestros hijos, no lo merecen. Pero eso no es gracia. Eso no es gracia. Dios no nos da algo que nos va a hacer daño. ¿Estás de acuerdo? Dios te da algo que vas a usar, que va a ser muy útil y que va a ser crucial para tu vida. ¿Y qué cosa es más crucial para la vida de un creyente y más propiamente dicho para un soldado? Su vida depende de la gracia. Hace muchos años fuimos a un congreso de jóvenes aquí en la iglesia, una iglesia en Puebla que su doctrina es un tanto sólida, aunque tiene doctrinas que no concordamos con ellos. Y el tema fue, y por eso accedimos a ir, era de la gracia. Y saben, dijeron algo que me gustó mucho y me impactó mi corazón. Decían que la gracia no es una doctrina. Hermanos, la gracia no es algo que tú te aprendes de memoria. Decían ahí, la gracia es una persona. La gracia es algo vivo. La gracia es Cristo mismo, porque ese regalo que no merecíamos fue Cristo en la cruz, perdonando nuestros pecados. Pero el regalo está incompleto si no entendemos que Jesucristo no solo fue crucificado, fue sepultado también para que pudiéramos identificarnos con Él y ser sepultados también con Él. No solo muertos, sino sepultados. Y yo lo he dicho, sería maravilloso que ahí llegara la gracia nada más, ¿verdad? Ya moría mis pecados, ya fui crucificado con Cristo, es decir, ya ahí murió la carne del pecado y ya me morí, fui sepultado con Él. Tal vez sería maravilloso que en cuanto alguien acepta a Cristo, en ese momento viniera un infarto fulminante. Y ya, la miseria de la que Cintia hablaba, acabara ahí. ¿Cuántos de ustedes hubieran decidido tomar abrazar el evangelio si les hubieran dicho, vamos a orar para que seas hijo de Dios? Y cuando recibas a Cristo te vas a morir de un infarto. ¿Cuántos lo hubieran recibido? Es más, pásenle de una vez ahorita. Los mando con el Señor. Yo no. ¿Y de qué habla eso? Que no me expusieron el evangelio correcto. Pero es que ese es el evangelio que predicamos. ¿Estás dispuesto a morir? No. El evangelio no es para ti. Pastor, eso no es amor. Sí es amor. Entonces, ¿qué tanto me quiero identificar con Cristo? ¿Qué tanto entiendo la gracia?
que no solo fue la muerte y la sepultura, sino la resurrección de Cristo al tercer día. Y eso es maravilloso. Y junto con su resurrección viene después su glorificación, donde hoy sigue Él sirviéndonos. Su obra fue consumada en la cruz, pero por decisión propia Jesús no se fue a sentar a la diestra del Padre a estar de ocioso tampoco. Dice que hoy intercede por nosotros, a pesar de que la obra fue consumada. ¿Cómo es eso? Cristo sigue sirviéndonos, como intercediendo todo el tiempo por ti y por mí. Y todo eso, hermano, es la gracia. Entonces, qué bueno que muchos creyentes acepten esa gracia y digan: oh, gloria a Dios, mis pecados han sido perdonados, el cuerpo del pecado ha sido sepultado. Y entonces la respuesta sería: ¿y cuándo, hermano, se te va a ver la resurrección? ¿Cuándo se te va a ver la resurrección? ¿Cuándo se te va a ver la nueva vida y la transformación que Cristo te ha dado gratis, sin merecerlo? Después de todo se llama vida eterna, ¿estás de acuerdo? Es para que se viva bajo un régimen espiritual, bajo términos y principios divinos de santidad, de verdad, de justicia, de amor. Entonces la base, hermano, para la vida de un soldado de Jesucristo es la gracia. Y sabes, vamos a la concordancia bíblica y me impacta qué significa gracia. Viene de una palabra endunamó. Endunamó. Son dos palabras, en y dúnamo o dínamo. En acentúa o acrecenta la siguiente palabra, y dínamo o dúnamo, que viene de dunamis. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Que significa poder, significa fuerza. En, la palabra en está enfatizando dunamis, es decir, que se acrecenta el poder. Eso es la gracia. En dúnamo significa empoderarse, y esa palabra a veces nos da miedo, ¿verdad? Ay, no, porque sí, hay doctrinas de empoderamiento. Esta doctrina, esta enseñanza, hermanos, tiene que ver con recibir un poder que tú no tienes, recibir una fortaleza y una fuerza que tú no tienes. Si estábamos muertos al pecado, tú y yo ambos, no teníamos el poder de la vida, no teníamos el poder del Espíritu en nosotros. Y gracia significa que Dios pone su poder, su fuerza y su fortaleza sobre tu vida. ¿Cómo lo hizo? A través de la obra completa y perfecta de Jesús. Significa impartir capacidad, porque no éramos capaces. Hacer es el poder que Dios tiene de hacerte a ti y a mí capaz. Yo pregunto, ¿capaz de qué? ¿De arrebatar cosas? ¿O de obedecer su palabra? ¿Capaz de ser próspero materialmente? Porque eso es lo que se predica. ¿O capaz de cerrar tu boca cuando tienes la oportunidad de murmurar? Dice Santiago, ¿quién podrá domar la lengua? Yo respondo, un hijo de Dios que tiene la gracia. ¿Quién podrá dejar de mentir, de chismear, de decir malas palabras, de decir chistes de doble sentido, de hablar de sexo impropio, fuera de tiempo? ¿Quién tendrá el poder? ¿Quién será capaz? Cualquier hijo de Dios empoderado con la gracia de Dios, con el poder que solo Cristo da. Eso es gracia, es activa, porque es Cristo vivo viviendo en nosotros, valga la redundancia. Significa gracia y significa impartir poder, capacitar, fortalecer a alguien. Y me encanta cómo dice la concordancia. Se refiere al acto mediante el cual el Señor comparte su capacidad e imparte su poder a nosotros para que realicemos todo aquello para lo cual nos ha otorgado la fe. O sea que fe y gracia van relacionadas, no las podemos dividir.
Si Dios te dio la fe para salvación, te ha dado la fe para obtener la gracia y te ha dado la gracia para vivir en fe. No pueden vivir una sin otra. Y estas son doctrinas fundamentales que nos enseñan por separado, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no nos enseñan a usarlas, ni a vivirlas, ni a juntarlas, ni a aplicarlas en nuestra vida. ¿De qué te sirve saber tanta Biblia si no la vas a vivir, hermano? Ese es el reto de un soldado. Es como si al soldado le enseñaran que se aprenda el término de, no sé, ¿qué es una pistola? Y se la sabe de memoria, pero nunca le dan la pistola para usarla. ¿Qué es un casco? Un objeto con una circunferencia que se va sobre la cabeza hecha de tal material. Ok, y nunca se lo dan. Y lo mandan a la guerra sin la pistola y sin el casco. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y hay creyentes en la iglesia que viven su vida sin la fe y sin la gracia. ¿Qué les está pasando? Se están muriendo. Es trascendente, hermanos, que entendamos esto, que lo abracemos y que lo apliquemos en nuestra vida. Dios imparte su poder y comparte su capacidad. Ahí me doy cuenta que Él no es un Dios mezquino. Por consiguiente, entonces, dijimos, está relacionada la gracia con la fe. ¿Qué es la fe? De una forma más simple. No como dice Hebreos 11:1 nada más, que ya entendimos. Para entender Hebreos 11:1 hay que leer toda la carta de Hebreos, no nomás aprenderse el 1. Pero si lo resumimos, es la persuasión que Dios va forjando dentro de nosotros, las convicciones que Dios va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerlo. Saber, por eso se llama convicción, hermano, porque yo entendí que me conviene obedecer por la clase de fruto que va a producir mi obediencia. Estoy convencido de eso. Hermanos, es tan simple, la fe es tan simple en nuestra vida cotidiana. Es tan simple entender que si Dios a mí me pide que no adultere, que no le sea infiel a mi esposa, es tan simple entender que si yo obedezco ese principio, voy a producir un fruto, voy a mantener a mi esposa sana, amada, cuidada, protegida, y no voy a destruir la vida de mis hijos. ¿Es complicado el evangelio? No es complicado. La pregunta entonces sería, yo, Pastor Daniel, ¿puedo ser fiel por mis propios méritos? ¿Puedo no ser un adúltero por mi fuerza? No. Mi carne, mi cuerpo me impulsa a ser adúltero, a ser infiel, a no guardar mis ojos, a regresar al pecado, a quien yo era antes. Pero si yo por la fe abrazo la gracia y por la gracia vivo en fe, me voy a mantener fiel a mi esposa. Y voy a obedecer su palabra. Entonces la fe y la gracia están más cerca de lo que pensamos, hermano. Te pregunto, cuando a un producto alimenticio le ponen leyendas como fortificado con vitamina A, H, Z, W, X, Y, ¿ah? No, ni me la sé. Y hierro, siempre acaban con hierro, como para dar a entender que todos somos Iron Man, ¿ah? Como para que amarre y se oiga así fuerte. Y hierro, ¿no? Fortificado o adicionado con vitaminas. ¿Por qué vendrá esa leyenda ahí? Pensamos que el producto entonces es maravilloso. Es al revés. El producto es tan malo que necesitaron fortalecerlo y adicionarle vitaminas. ¿Sí captan la idea? Tú y yo somos tan malos que necesitamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios. El ejemplo es simple también. A ese producto se le da la gracia de darle algo que no tenía por sí mismo, como las cajas de los cornflakes, ¿verdad? Dicen que es más nutritivo que te tragues la caja de cartón.
te deja más vitaminas. Los creyentes, hermanos, no tenemos poder por nosotros mismos, somos fortalecidos por el poder de Dios. Por eso es lo primero que un soldado necesitará. Ese poder que hay y que es otorgado solamente a los que son hijos de Dios. Esa gracia no está otorgada a aquellos que no son hijos de Dios. Una cosa, escúchame, una cosa es que esté disponible a todo el mundo, y otra cosa distinta es que todos estén teniendo el derecho ya de usar la gracia. Juan 3:16 pone en el anaquel, al alcance de todo el mundo, pero no todos caminan por el anaquel a buscar la gracia de Dios. Ahí está disponible, pero Juan es muy claro al respecto. Lo vimos hace 8 días, me parece. Juan 3:20 dice que muchos no quisieron la gracia de Dios porque amaron más las tinieblas que la luz, y por eso están condenados, porque lo único capaz de sacarlos adelante lo han rechazado. Y ahí es entonces donde entra la misericordia de Dios, que es paciente. Pero un día esa misericordia, escúchame, se va a detener, y entonces vendrá el juicio y la ira. Lo sabemos. Ni siquiera tengo ya que sobreenfatizar eso. Hay que ser hijos para recibir la gracia. Eso es lo primero, hermanos. ¿Quieres ser un buen soldado de Jesucristo? Hay que entender y aplicarse en la gracia, esforzarnos en la gracia de Dios. ¿Quién te va a dar la fuerza también para esforzarte en la gracia? Dios. Todo proviene de Él. No te preocupes. Solo pon fe, es decir, obedece. Ya escuchaste esta doctrina, ve a casa y obedécela, vívela, actívala, ¿sale? Créelo. Verso 2, ¿qué dice? Lo que has oído de mí. Vamos a la siguiente parte. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ponme atención en esto, hermano. En el ejército hay rangos, y Pablo está usando esta ilustración para ayudarnos a entender esto. En el ejército hay rangos. ¿Por qué hay rangos en el ejército? Porque dependiendo del rango es la función que se desempeña. Si hay un soldado que tiene un rango bajo, no puede desempeñar funciones de un rango alto. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué un soldado raso no puede tomar inmediatamente las funciones de un general? Porque no está capacitado. No está capacitado. No es que el ejército le guste tener una estructura jerárquica déspota, ¿verdad? No es eso. ¿Y saben cómo nos ha dado temor también como iglesia? Porque venimos huyendo de iglesias jerárquicas déspotas. Y nos ha dado temor hablar de este asunto de rangos. Pero ¿sabes qué? En la iglesia hay rangos. Y el que haya rangos no quiere decir, escúchame esto, que sea jerárquica. Voy a poner el ejemplo muy simple. Milton, ven, ayúdame. Párate aquí, de este lado. Alex, ¿me ayudas? Párate aquí junto a Milton. No los quiero exhibir, pero ¿quién es más joven? Ahí se van. Bueno, no importa. Rogelio, ven, ayúdame. Aquí, junto a Alex. Sí, sí se ve más jovencito. ¿Sí? Ian, junto a Rogelio. Eliud, junto a Ian, por favor. Ok. Más o menos.
y yo podría estar por acá. Yo soy el más viejo, ¿ok? Flor dice que me veo como de 50. La otra vez me hizo el favor de decirme su cálculo. Aquí puede haber rangos, escúchame lo que voy a enseñar. Puede haber rangos sin necesidad de que haya jerarquía. ¿De qué depende? De la capacidad o el entrenamiento que ha tenido cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Eliud, ven hijo, ya me cansé. ¿Puedes seguir la prédica? Porfa. Gracias, hijo. ¿Hubiera podido? ¿Quería? No se achicó, ¿vieron? Dijo, ¡va! Hubiera sido un crimen en un ejército. Escúchame esto, si un coronel, por dar a entender, porque no, si el general es Cristo. Si un coronel le deja el mando, porque no sé, ¿cómo se llama el que lleva el mando después del general? No sé, vamos a suponer que es el coronel. Le deja el mando y las decisiones a un soldado raso, ¿qué va a pasar con todo el ejército? Podrían mandarlos a la muerte, y muerte segura, ¿cierto? Ahora, generalmente en el ejército lo que va sucediendo es que los que siguen en rango se están capacitando y se están entrenando. ¿A base de qué? A base de estar cerca del que sigue en rango, ¿ok? Pero vuelvo a lo mismo, el rango no es acá arriba, no se puede. Yo no puedo ejercer mi rango sobre Milton, porque si yo ejerzo mi rango sobre Milton, quiere decir que yo solo soy un déspota que quiero que él cumpla mis órdenes y lo que a mí me gusta por mi beneficio y mis propios intereses. Pero hoy yo puedo tener un rango, pero estoy al mismo nivel que él. Estoy luchando, es más, al lado de él por la misma causa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el ejército de Dios, y Pablo usó la alegoría del soldado, porque él después le dice a Timoteo, y no se muevan de ahí. ¿Qué dice su palabra? Vamos ahí. Dice, Timoteo, encarga a hombres fieles. Escucha, mírame acá. Hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí? Para enseñar también a otros. Ellos, ¿ok? Con la ayuda de un Timoteo que era pastor, en ese momento me toca a mí, ¿ok? Yo estoy al lado de ellos ayudándoles y enseñándoles a ser hombres fieles e idóneos. Y les estoy enseñando a entrenar a ellos también, ¿cierto? Yo me puedo desgastar y enseñarle a Milton el lunes, enseñarle a Alex el martes, enseñarle a Rogelio el miércoles, enseñarle a Ian el jueves, enseñarle a Eliud ya no, porque el viernes me gusta descansar. Entonces le digo a su papá, tú enséñale porque es tu hijo y yo ya estoy cansado. Okay, lo estoy diciendo de broma, también a Eliud le puedo enseñar, pero va a ser más trabajo y nunca voy a acabar, porque también, escúchame esto, es una responsabilidad que Dios nos llama a que vivamos bajo este esquema de rangos, pero no es jerarquía. La definición de jerarquía es que hay un jerarca, y ese jerarca hace y controla y obliga y gobierna a todos. Esta iglesia no se controla así. Es más, Cristo ni siquiera se manejó con esa actitud. Él vino a servirnos, Él vino a dar su vida por muchos, nos enseñó lo que era el servicio, ¿cierto? Y estableció incluso las reglas del servicio. ¿Qué hace un coronel con un mayor, con un capitán, con un sargento, con un no sé qué siga y con un soldado raso?
¿qué hace? Le sirve. Los de mayor rango le sirven a los de menor rango. ¿Cómo? Entrenándolos, pero no están sobre de ellos, están al lado de ellos. Y eso es lo que Pablo está estableciendo, ¿ok? Ahora, esto espero que haya ayudado, porque todos, cuando estoy yo aquí abajo, todos estamos al mismo nivel y todos estamos por una misma causa. ¿Cuál? La de nuestro general mayor, nuestro jefe comandante, que es Cristo, la cabeza de esta iglesia. ¿Quedó claro eso? Espero que gráficamente, gracias, nos haya ayudado. Denle un aplauso a los actores. Espero que nos haya ayudado a entender este asunto de los rangos. Porque el rango va de acuerdo a la función. ¿Qué función le toca a uno? ¿Qué función le toca a otro? ¿Qué función le toca a otro? Y si tú vas a entrar al ejército de Dios como soldado, necesitas conocer tu rango, porque entonces vas a conocer tu función. ¿Cuál es? El objetivo del ejército es salvaguardar la integridad, ¿verdad? ¿De quién? De los moradores de esa nación. Entonces, así como hay ejército, hay civiles también. Pero el objetivo que Cristo tiene es que cada civil en algún momento se convierte en un soldado. Eso es absurdo aquí en México, por ejemplo, o sería absurdo en Estados Unidos. Solo hay una cierta cantidad de ejército, de cantidad de hombres que le sirven a toda la nación. Pero en el ejército de Dios, en algún momento, ¿quiénes son los civiles? Los que están sentados sin hacer nada. En algún momento los civiles necesitan enlistarse en las filas del ejército. Y es entonces en donde empieza el entrenamiento. Porque si tú estás solo ahí sentado, nunca vas a tener un rango y nunca vas a tener un entrenamiento formal. Y entonces nunca va a haber un crecimiento ni una madurez espiritual. Y necesitas tenerlo. Cuando yo les pido cosas, no creas que es nada más porque me gusta mandar. No, no me gusta mandar. Y de hecho ni quería ser yo pastor. Pero sí me gusta verte crecer y me gusta ver la obra de Cristo en tu vida cuando te dejas entrenar. Y he visto el fruto y ha sido maravilloso. Pero he visto el fruto de aquellos que no se dejan entrenar. Necesitas entrar en este asunto de enlistarte en el ejército de Dios. Por eso dice que si tú estás llevando una vida doble, o más bien pretendiendo llevar una vida doble, servir a causas civiles o mundanas y servir a causas espirituales y del ejército de Dios, no vas a acabar agradando a nadie. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿a quién nos debe preocupar más agradar? Se supone que a Dios. Pero si yo me enredo en las cuestiones de la vida y digo, no, eso es para otras personas, yo aquí sentadito estoy muy bien, entonces tampoco has entendido el rol de la iglesia y el llamado que Dios te ha hecho. Si la estructura de la iglesia no debe funcionar con un gobierno jerárquico, y este ejemplo que Pablo ponía del ejército es perfecto, porque no es jerárquico. Si hay rangos, y ya entendimos que es por las funciones. ¿Qué le da autoridad a los de mayor rango? ¿Qué le da autoridad para poder dar órdenes a los que siguen? Que ya pasaron por ahí, que ya saben cómo se tienen que hacer las cosas. Y la manera en la que los de rango mayor les sirven a otros es usando esa autoridad. ¿Sí me explico? Es importante esto porque la Biblia nos enseña también que hay funciones. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios. Es la forma tan única como Cristo opera en cada uno de ustedes. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben que además de la iglesia está la escuela Vineyard.
¿Cuál es mi rango y cuál es mi rol? Ser el pastor director de la escuela. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el rol y el rango de Pili? Y la voy a aprovechar que hoy sí vino para usar. Chula, hermosa. Es mi chiste local con ella. ¿Cuánto la amo? Porque me tolera. Su rango, escúchame, porque ella, aunque yo digo, bueno, no soy tu jefe, me dice a veces jefe, ¿verdad? Entiende el rol y el rango de autoridad. Pero aún en la escuela, ellas saben que no soy su jefe. Soy la autoridad con un rango mayor que le está sirviendo y que le está ayudando a desempeñarse también. Pero por ningún motivo podría yo hacer las labores que Pili hace. Porque la multiforme gracia de Dios significa que Dios a mí me dio la capacidad y me dio el llamado de pastorear y de ser director. Y además me sigo entrenando en eso. Y a Pili Dios le dio el rango y la capacidad de ser Miss de Kinder 1. Si un día Pili falta y yo me atrevo a suplirla, voy a acabar muerto y molido. Y más si se enferma una semana y yo me atrevo a suplirla por una semana. Y eso es lo maravilloso en el ejército de Dios, que lo que Dios le ha encomendado a Pili es una gracia especial que yo no tengo. Lo podría hacer una semana sí, pero a las 2 semanas yo le hablaría a Flor, ven por Keylan, ya no la aguanto. No, no es cierto. No tan exagerado. Pero Pili ha aguantado eso ya por años. Y es el rol y el rango que Dios le ha puesto ahí. Porque ella está ahí. ¿Ella es menor que yo? Claro que no. De hecho es mi colaboradora. Trabajamos al mismo nivel, hombro a hombro. Y si yo tampoco hiciera mi trabajo, acabaría afectándola a ella. Y si ella no hiciera su trabajo, acabaría afectándome a mí y a toda la comunidad. Igual que si yo fallo en cumplir. Porque hay funciones. ¿Okay? Es importante que nuestro corazón lo entienda y que empecemos también a sanar y que no nos dé temor hablar de este asunto. Obviamente no hay niveles de unción tampoco. Pero sí hay niveles de madurez. Y esos son los rangos de los que estoy hablando. Pablo, aquí en esta frase, encarga a hombres fieles. Tienen un rango, tienen una madurez espiritual, porque son idóneos para enseñar. A los que se les va a enseñar, no son fieles aún y no son idóneos para enseñar. Pero se les va a enseñar a que sean fieles e idóneos, porque esos le van a enseñar a otros terceros que estos todavía están en un rango menor, porque hay menos capacidad que no se ha desarrollado y hay mucha más inmadurez. ¿Está claro esto? No nos debe dar temor hablar de eso, porque esto no es piramidal, ya lo entendimos. Todos estamos al mismo nivel, todos. ¿Desde quién es ahora el más pequeño en la iglesia? ¿Noah sigue siendo? Desde Noah. ¿Sí, Noah? Aarón, tal vez, ahí se van. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué madurez espiritual tienen? Son bebés. Su conciencia no está todavía madurada, su desarrollo evolutivo es de un bebé. A cualquier otro hermano que tenga mucha madurez hoy aquí en la iglesia, todos estamos al mismo nivel, pero con distinto rango y distinta función, dependiendo de la madurez, de la capacidad que ya fue desarrollada. ¿Cómo se desarrolla la capacidad? Ahí está en nuestra lona. Dice, a los que han sido ejercitada en ella. La disciplina es necesaria. Por eso dice, Dios nos trata como a hijos. Y eso es lo más maravilloso. Somos parte de un ejército, pero el mero mero es nuestro papá. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Entonces, la Biblia nos enseña que hay funciones
Y Pablo utiliza este ejemplo del ejército para dar esta ilustración acerca de cómo debería ser la iglesia y cómo debería comportarse cada uno de acuerdo a su función. Busca crecer en rango. ¿A qué me estoy refiriendo? Busca crecer en madurez, tan simple como eso. ¿Qué te va a dar la madurez? Aplica la fe y la gracia correctamente, porque esa es la base. Y de la medida en la que apliques la fe y la gracia, tu madurez va a crecer y vas a ir asumiendo mayores responsabilidades para servir a otros aquí en tu iglesia. El hecho de que Pablo le pide a Timoteo que entrene a hombres fieles que a su vez enseñen a otros, nos deja ver claramente que hay rangos, usando el ejemplo del ejército de Dios. ¿Ok? Ahora, la idea de que un soldado sea promovido de rango, o sea, que sea elevado en rango, ¿de qué va a depender? Ya lo dije, de su desarrollo, su habilidad y su madurez en combate. Por eso lo dice una de las cartas de Corintios, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ya vimos qué son esas fortalezas. Son nuestros argumentos, son nuestros propios bloqueos, es nuestro propio orgullo. Entonces, la medida en la que crezcas es la medida en la que tú vas renunciando a tu orgullo y empiezas a obedecer al Señor y a servir en la iglesia conforme te lo han pedido, porque nuestra obligación es entrenarte, y si no te dejas entrenar vas a quedarte en el mismo rango y no va a haber promoción. Necesitas crecer, hermanos, porque vienen otros. Qué pena sería que pasaran 10 años y esta iglesia tal vez creciera al doble, se me ocurre, y que hubiéramos ya más pastores, que hubiera más maestros, que hubiera más hermanos maduros y que tú siguieras en la banca. Eso sería una pena. Déjate entrenar, crece, ¿ok? Vuelvo a enfatizar. El que haya rangos no quiere decir que va a haber jerarcas o déspotas, ¿sale? Somos herramientas útiles en el ejército para guiar a otros en la batalla, entrenar a otros de menor rango al mismo tiempo que esa persona está sirviendo también al lado de ellos. Si en el pasado, quiero decirte esto para cerrar ya esta línea y la prédica, si en el pasado hubo abuso de autoridad en el lugar que hayas estado, era porque las personas que estuvieron en esos puestos sí usaron la autoridad que Dios les dio para satisfacer sus propios intereses por encima de los subordinados. Nunca se percibieron a sí mismos como alguien al lado de, se percibieron como alguien sobre o encima de. Y eso llevó tal vez a herir tu corazón, a lastimar tu corazón y hacerte creer que por eso tú te vas a ir con mesura. Ya ahorita la mesura ya no hay cabida en esta iglesia para eso. Necesitamos despertar y enrolarnos todos y activarnos y ponernos a trabajar. Ya pasó ese tiempo. Ya pasó. Ahora, si para ti dices, no, todavía no, sigo bloqueado, sigo como los de Vietnam, sigo traumado, urge entonces que vengas a pedir consejería. No necesitas un congreso de sanidad interior o liberación, necesitas arrepentirte, o sea, renovar tu mente y dejar que las verdades de Dios sustituyan las mentiras que te has creído. ¿Cuántos dicen amén? Y si no dices amén, no importa, ven y acércate y te vamos a ayudar a que superes todo eso. Urge, hermanos, urge. En Cristo todos somos llamados, todos, a trabajar en cualquier rango o nivel de madurez espiritual, todos. Entonces quiere decir que antes de comenzar a ser soldado, recapitulando, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, ser fortalecidos con el poder de Dios por su gracia, para que entonces suceda lo segundo,
que es enlistarse para servir, guiar, entrenar y capacitar a otros. Repito, el rango en el ejército de Dios nos sirve para saber cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las labores que debo desempeñar al servir a mis hermanos en la fe. ¿Quiénes se están entrenando para ser soldados de cierto rango? Yo preguntaría, ¿te estás ya entrenando? Ok, si no, entonces empieza a preparar tus maletas. ¿Qué es preparar las maletas? Yo puedo imaginarme un jovencito a lo mejor aquí que decidió enlistarse en el ejército mexicano. Se van desde chavitos. Y ese chavito tiene que ir y hacer sus maletas. Tiene que prepararse, tiene que mentalizarse, tiene que ir y lidiar con el asunto del abandono del hogar. Su carne, sus emociones le gritan, no te vayas. Y la mamá obviamente aprensiva a decir, no, mi hijito, al ejército, no. Así como a ese jovencito le pasa, tu carne te está gritando, no, mi amor precioso, quédate para seguir pecando. Sí, así es la carne. Tienes que preparar tus maletas y tienes que cortar con esa relación carnal contigo mismo e ir delante del Señor y presentarte y decir, estoy listo para enlistarme. ¿Con qué va a empezar el Señor? Corte de cabello. Ya no, gracias. Ya nomás con algo mínimo pelas. Por eso a partir del próximo domingo todos casquete corto. No, no es cierto, eso no. Por supuesto que no. Pero si en algo tan minúsculo, tan vano y tan superficial a veces es complicado, imagínate si vamos a estar dispuestos a morir en el campo de batalla, combatiendo hasta la sangre, dice ahí en Hebreos también. Conforme vamos creciendo, hermanos, todos vamos avanzando hacia la madurez. Voy a terminar con 5 pasajes que los voy a leer. Hebreos 5, rápido, que nos ayudan a tomar decisiones. Si tú estás titubeando en tomar decisiones, busqué específicamente. Mira, a veces creen que es bien complicado preparar un bosquejo y pararse y predicar. Va requiriendo madurez, experiencia, sí. ¿Saben qué puse en Google? No para la prédica, no se asusten. Versículos que hablen de avanzar. Y me salió una página. Varias. Una con 32 versículos que hablan de avanzar y otra con 5. ¿Cuál creen que escogí? La de 5, porque si les digo ahorita que les voy a leer 32 pasajes, tal vez dicen, no, pastor, vamos a acabar a las 4 de la tarde. Escogí la que trae 5. Ahora, esto no lo debía haber hecho yo. Si tú no has avanzado y sigues de calientabancas, lo debiste haber hecho tú. ¿Estás de acuerdo? Porque además tienes la herramienta. ¿Has visto en el buscador que hasta te aparece en cuántos milisegundos, cuánto tardó Google en responderte? No, ahí apareció ni un segundo. Porque pones versículos para avanzar, clic, toink, aparece. ¿Cuánto te cuesta invertir en tu crecimiento y madurez espiritual? Es de ganas, hermanos. Hebreos 5, verso 11 en adelante. ¿Quieres avanzar, hermano? Estudia estos 5 versículos en tu casa. De hecho, van a ser los 5 versículos que nos vamos a llevar de tarea. Dice así, Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escucha esto. Porque alguien es niño, ¿es de menospreciar? No, eso no está diciendo el pasaje, pero sí está exhortando. Tan es importante que haya niños que ustedes vieron como Eliud no se achicó cuando le pasé el micrófono. Porque ellos traen el espíritu, traen la fe, traen la inocencia. No están traumados como tú y yo, treintones, cuarentones, cincuentones, sesentones, que siguen sentados porque alguien les hizo caras. Él no tiene eso y por eso agarró el micrófono. Pero él es un niño que necesita ser entrenado. Y esos hombres fieles que van a aceptar el reto son los puentes generacionales que necesitamos hoy para librar esta iglesia de la oscuridad en la que vive todavía. Porque vivimos todavía en algunas áreas de nuestra vida en la oscuridad. En algunas áreas la luz del evangelio ya nos resplandeció, pero en otras no. ¿Quién va a entrenar a un Eliud? ¿Quién va a entrenar a un Derek? ¿Quién va a entrenar a un Paulo? ¿Quién va a entrenar a Bruno? ¿Quién va a entrenar a Aarón? ¿A Liam? ¿A Noah? ¿Quién? ¿Miss Leti? ¿Nada más Miss Leti con Brenda? ¿Quién lo va a hacer? Filipenses 3, segundo pasaje que vas a estudiar. Filipenses 3, verso 12 en adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo no se estaba poniendo muy fufurufo diciendo ya me creo mucho. No, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí está la diferencia, hermano, la actitud. Dice, no soy perfecto y no lo he alcanzado ya, pero ¿qué si hago? Sino que prosigo. Me mantengo firme, prosigo por ver si logro asir o aferrarme a aquello para lo cual también fui tomado o asido por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo me tomó, fue Él primero el que se aferró a mí y me salvó por su gracia en la cruz. Pero ahora yo tengo que retribuir y yo aferrarme a Cristo también. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto necesitas decirlo conmigo, olvidando, una vez más, olvidando, por favor, te lo pido una vez más, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deuteronomio 5, vamos al tercer pasaje que van a estudiar. El contexto: Dios acaba de sacar al pueblo de Israel, los liberó de Egipto, preparó el encuentro con ellos, un encuentro íntimo, personal, para que todo el pueblo viera a Dios en el monte. El pueblo se acerca, el monte humeaba, el monte temblaba, ráfagas de fuego, truenos, y el pueblo dijo, no gracias, no nos queremos acercar. Hay mucho Egipto en nuestro corazón todavía. No gracias, Moisés, tú que sí eres entrón, tú que sí eres santo, sube. Habla tú a través de nosotros. Y mira qué dice Jehová. Deuteronomio 5:28. Y oyó Jehová la voz de sus palabras cuando me hablabas. Moisés está hablando y Moisés le está diciendo al pueblo, oigan pueblo, Jehová oyó la voz de sus palabras cuando me hablaban, y Jehová me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que te han dicho.
Y luego con signos de admiración, Dios alza su voz y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios quiere que te vaya bien, hermano. Eso es lo más increíble. No está buscando tu mal. Quiere que deseches la mentira, el robo, el orgullo, la crítica, el chisme, la murmuración, la rebeldía, la amargura, el rencor, el resentimiento, la pornografía, la inmoralidad sexual, el lesbianismo, el homosexualismo, no sé qué tanta cosa. Eso es querer tu bien, y por eso Dios alza la voz y dice: ¿quién diera que este pueblo tuviese tal corazón que me tema y guarde mis mandamientos? Y Dios tiene que resignarse en el verso 30 y dice: ve y diles, vuelvan a sus tiendas y tú quédate conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra, ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿A quién el Señor hoy le está diciendo: quédate conmigo? Ahora tú quédate conmigo. ¿A quién de ustedes, hermanos, Dios le está llamando y te está diciendo: quédate conmigo? Te voy a revelar mi corazón, mis mandamientos, mis estatutos, porque quiero que se los enseñes a todos ellos que no quisieron estar conmigo. Cuarto versículo, Josué 1, que nos lo acaba de recitar Pablo, perdónenme. Ese fue el versículo que les recitó Keylan, sí, que impactó sus corazones. Esa es la multiforme gracia de Dios, la obra que Miss Pili hace ahí. Gracias, Miss Pili, gracias a Dios. Josué 1:5 en adelante. Mira la promesa, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿A quién le hablaba? ¿A quién le hablaba? Dios. Hermanos, no. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Le está hablando a Josué, hermanos. No le está hablando al pueblo. Dios le está hablando a Josué, solo a Josué, y le está diciendo: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, que tenía un rango mayor, tenía madurez, ahora voy a estar contigo. ¿Qué crees, Josué? Como estuviste ahí al pie del monte, estabas ahí esperando mientras Moisés ayunó 40 días, 40 noches, Moisés ahí estaba, yo creo recargado en una roca. Ayunó probablemente con él ciertos días, o alguien le subía una torta. Josué, ven, tú no puedes estar aquí. Dijimos que solo Moisés iba a subir, ya vente, Josué. Y Josué ahí: no, yo me quiero quedar. Bueno, tómate una torta en lo mientras. Así como él mostró esa disposición, se dejó entrenar por Moisés y estuvo al lado de Moisés. Moisés decía: vamos a hacer esto, y Josué: sí, vamos. Y todo el pueblo: ay no, qué flojera servir, ay no, qué miedo servir, ay no, tengo otras ocupaciones que hacer, después voy, Moisés. Y Josué ahí estaba al pie del cañón. No tenía el rango todavía, pero iba a tener el rango de guiar al pueblo después. Tú te tienes que entrenar en eso, porque eso Dios te llamó. ¿Qué le dice? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Ahora sabemos en qué. Esfuérzate en qué. En la gracia
Tú repartirás a este pueblo por heredad, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le vuelve a decir, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Habla ya de la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Eres tú el Josué? Y por último, Proverbios 4. Proverbios 4:20 dice: mira las palabras tan dulces. Eres un soldado, pero Dios te habla como a hijo también. Y con palabras dulces te dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿A qué te recuerda esto? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Verso 26, examina la senda de tus pies. Ahí está hablando de rendición de cuentas, hermano. Analízate. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos, termino con esto. Dios te está llamando hoy. No quiere que pase una semana más, no quiere que pase otro mes u otro año. Pero sabes, aún encima de todo esto, aunque tú tardaras, el Señor va a seguir esperando y va a seguir siendo misericordioso. Pero he aquí el asunto. No sabemos si mañana vuelve el Señor. Ay, pastor, no, la verdad no. Dice como ladrón en la noche. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Podría ser mañana. No de balde Jesús daba la advertencia, y anótalo como referencia solamente. En Lucas 9:62 Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes por qué Jesús decía eso? Servir en el reino de Dios es como arar tierra. Y necesitamos un arado y poner las manos en el arado y empezar a empujar y arrastrar y abrir la tierra y empezar a sembrar en los corazones duros, regar esa tierra, remover esa tierra, arrancar rocas en el corazón de las personas, arrancar raíces de amargura, espinos en el corazón de las personas, usando la palabra de Dios. Y hay que poner las manos en ese arado y ponerse a trabajar. Pero ahí dice que ninguno que quita las manos del arado es apto para el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Esta parábola es muy simple de entender. ¿Qué representa el arado? No, el arado no es el trabajo. El trabajo, ya lo dije, es romper la tierra dura. El trabajo es quitar piedras, quitar espinos, sembrar la semilla, regar la semilla, arrancar maleza. Ese es el trabajo. ¿Qué es el arado?
Ninguno que quita las manos del arado es apto. Apto. Lo dijimos. ¿Qué te da la capacidad? La gracia. El arado es la gracia de Dios. Si tú quitas las manos del arado, no eres capaz, porque el arado te da la capacidad. La gracia te da la capacidad. Hay muchos que tal vez han puesto las manos en el arado y por un tiempo ya las quitaron. Por eso no eres apto y no te han salido bien las cosas. Algunos ni siquiera, desde que los invitaron a poner las manos en el arado, ni siquiera las han puesto. Rechazaron el llamado. No, ahorita no, gracias. Sea la excusa que sea. Y algunos que las tienen en el arado tal vez están dudando y pensando en quitarlas. No lo hagas. Porque Jesús oraba y decía: la mies, a la verdad, está lista. Oren y pidan al Señor que envíe obreros a su mies. Obreros que sean capaces de poner su dependencia y su vida entera en la gracia de Dios. Eso nos va a ayudar a ser buenos soldados de Jesucristo. Continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, queremos pedirte perdón. No hay otra cosa más que pedirte perdón y arrepentirnos. Señor, si no hemos querido poner las manos en el arado, Señor, si hemos rechazado ese llamado a enlistarnos, perdónanos. O si aún hemos puesto las manos en el arado y queremos hacerlo a nuestra manera, perdónanos. O aún si estamos pensando en quitar las manos, perdónanos. Perdónanos por no entender que nuestra vida no valdría nada sin tu gracia. Perdónanos por no entender eso tan básico, tan simple para cualquier ser humano. Perdónanos, Señor, por creernos dueños de nosotros mismos. Perdónanos por ni siquiera valorar la existencia que nos has dado en esta alma que no nos pertenece, nos la has dado, Señor, tú. Perdónanos, Señor. Y al decirte perdón, estamos tratando de decir: renueva nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, derriba argumentos, derriba, Señor, razonamientos necios, quebranta altivez y orgullo, quebranta todo tipo de temor que también es orgullo, Señor. Nos da tanta vergüenza ser exhibidos, cuando a ti no te dio vergüenza ser exhibido desnudo en la cruz del Calvario. Perdónanos por ser de mente corta, ser arrogantes, altivos, atrevernos a murmurar, a mentir, a criticar. Perdónanos por atrevernos a juzgar incluso a los que sirven sin hacer nada y estar sentados. Perdónanos por juzgar a los que vemos que están sentados y no hacen nada también. Porque hoy lo que somos y hacemos es por tu gracia, Señor. En cualquier rango, en cualquier nivel de madurez que estemos, perdónanos porque hemos sido negligentes. No nos hemos mostrado ante ti como obreros aprobados. No hemos usado bien la palabra de verdad y nos jactamos de tener sana doctrina. Perdónanos. Perdóname, Señor, también. A todos los que estamos aquí necesitamos arrepentimiento. Necesitamos, Señor, alumbramiento. Necesitamos crecer en la gracia, esforzarnos en la gracia, usar la fe adecuadamente en obediencia a tu palabra.
Danos hoy la capacidad, Señor. Eres tú, es tu Hijo Jesús en nosotros. Y líbranos de creer que todo esto ha sido por nuestra competencia, porque ninguna competencia tenemos sino la que tú nos has dado, Señor. Señor, que cada día de nuestra vida y de nuestro existir, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro vivir, sea como lo que decía el apóstol Pablo. Señor, nuestra competencia viene de ti, que nos has hecho aptos, que nos has capacitado, que nos has dado el dunamis, el poder de servirte. Que podamos reconocer lo que Él mismo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa, Señor, que sea nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Señor, todo es para ti, por ti y para ti, Señor. Y queremos ser siervos fieles, buenos soldados de Jesucristo, sirviendo a nuestro general en jefe, que eres tú, Señor. Guíanos, te lo pedimos. Guía esta iglesia. Tu gracia, te lo pedimos. Te necesitamos, Señor. Señor, aquellos que lo decidan el día de hoy, mira a sus corazones y de acuerdo a su fe, Señor, sea hecho. De acuerdo a la disposición en sus corazones de creerte y obedecerte, les sea hecho. Hoy te lo pido, Padre amado, y gracias te doy nuevamente por la promesa que hiciste de edificar tu iglesia, de hacerla crecer, porque eres tú, Señor, el gran pastor de Vineyard. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad y tu palabra que nos habló el día de hoy, Señor. Que la llevemos a cabo, te lo pedimos, en tu gracia y por tu gracia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios